Bien, buenas noches. Bienvenidos a la tutoría número 2 de repaso, ¿verdad? Es un gusto que puedan acompañarme en esta noche, pues para repasar un poquito lo que es la unidad 2, ¿verdad? De la materia de álgebra lineal. Entonces, ustedes me dicen si, yo me recuerdo que nos quedamos ahí en lo que están viendo. Me dicen si es correcto o nos habíamos quedado antes, como logramos avanzar bastante, ¿verdad? En lo que es la tutoría de repaso ya hemos avanzado. La tutoría, perdón, del día sábado, fue ahí que nos quedamos. ¿O fue un poquito antes? Fue antes, licenciada. Fue antes, vaya, Ajá. veamos. Entonces, Ahí abajo, abajo era. ¿Dónde está? Ya le digo. Ajá, de ahí, hasta ahí llegamos y ahí para abajo nos quedamos. va. Entonces, sí. Va. Entonces, lo último que vimos fue lo de la multiplicación de matrices, ¿verdad? No sé si se recuerdan cómo se hacía la multiplicación de matrices para encontrar el primer elemento, ¿verdad? Primero tenían que ver que la multiplicación se pudiera realizar. ¿Se recuerdan cómo verificaba yo que la multiplicación sí se podía realizar o no se podía realizar? ¿Ustedes se acuerdan? Según lo que yo entendí, que usted dijo que se podía realizar cuando tenían como la misma cantidad, algo así, tanto de filas como de columnas, Ah, creo yo. sí, más o menos así es. Va. La cosa, recordando, es de cuando ustedes tienen la multiplicación de dos matrices, como acá el orden sí importa, ¿sí? La multiplicación de matrices. La multiplicación de A por B no es lo mismo que B por A, ¿verdad? Eso recordando. Entonces, lo que se tenía que hacer era que para multiplicar dos matrices, primero tenían que ver que la cantidad de columnas de la primera matriz tenía que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz, ¿sí? Eso es lo que tenían que verificar para que se pudiera realizar la multiplicación de matrices. Si no son iguales esas dos cosas, entonces no se puede, ¿sí? Recordando, la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Por ejemplo, valga la redundancia, ¿verdad? Este ejemplo, 2.2.5, la matriz A, ustedes pueden ver que tiene dos filas, ¿verdad? Tiene dos filas acá, entonces, y tiene tres columnas, es decir, es de 2 por 3, como dice acá el ejemplo, ¿verdad? Es de 2 por 3. Luego la matriz B tiene una, dos, tres filas, ¿verdad? Y una, dos, tres, cuatro columnas, es decir, es de 3 por 4, como dice acá, la matriz B es de 3 por 4. Entonces, evidentemente, aquí se logra ver que B, la cantidad de columnas de la primera es igual a la cantidad de filas de la segunda. Entonces, por eso es que se puede realizar la multiplicación de A por B, como ya ustedes lo aprendimos la otra vez, ¿verdad? Pero en cambio, si yo quisiera realizar la multiplicación B por A, por eso aquí se dan cuenta ustedes que en la multiplicación de matrices no es conmutativa. Si yo quiero hacer la multiplicación de B por A, tendría que mi primera matriz, que es B, es de 3 por 4, y mi segunda matriz, que es A, es de 2 por 3. Entonces aquí se ve que la cantidad de columnas de la primera, que es 4, no coincide con la cantidad de filas de la segunda, que ahora es, pues, 2. Entonces, ahí la multiplicación de B por A no está definida, es decir, no se puede realizar, ¿sí? Estoy recordando para ver cuándo se podían realizar las multiplicaciones. ¿Queda claro eso o aún hay duda con eso? Sí, queda claro, licenciada. ¿Sí? ¿Las tres? Muy bien. Vale. Ahora, eso es lo que tienen que tener claro como inicio, ¿verdad? Luego, cómo se realiza la multiplicación. ¿De eso ya les quedó claro o tienen preguntas de cómo realizar la multiplicación de las matrices? No, está claro, licenciada. Va, muy bien. Entonces, esto podríamos decir que ya lo aprendimos, ¿verdad? Cuando quieran multiplicar, ahí está ya.
Aquí está, ¿verdad? Cómo es cada elemento, es de cada fila, por cada pues columna se va realizando y van saliendo todos los elementos, ¿verdad? Un proceso larguito, pero no es difícil. Luego, este ejemplo que aparece aquí, nada más es como, es un contacto directo o indirecto a una enfermedad contagiosa, lo que estamos viviendo ahorita prácticamente, ¿verdad? Este es un ejemplo nada más aplicado a, pues a la vida. No sé si quisieran que lo viéramos. Ustedes me dicen. Sí, veámoslo. Veamos. Va, está bien. Entonces acá, esta es la matriz de contacto directo, ¿sí? Que hace una determinada enfermedad contagiosa. Dice que en este ejemplo, pues se muestra la forma en la cual se puede usar la, me dice si se escucha cortado, porque no sé, ¿verdad? En la cual se puede usar la multiplicación de matrices para modelar la manera en que se extiende una enfermedad contagiosa, ¿sí? Entonces, esta matriz se usa para modelar eso, ¿sí? Cómo se extiende una enfermedad contagiosa. Entonces, aquí me dice, supongamos, ¿verdad? Siempre suponiendo cosas, que 4 individuos han contraído esta enfermedad, ¿sí? Entonces, este grupo entra en contacto con 6 personas de un segundo grupo. Ahora, estos contactos llamados contactos directos se pueden representar por una matriz de 4 por 6. Enseguida se da un ejemplo de ese tipo de matriz, ¿sí? Se llama matriz de contacto directo porque han sido unas personas con la enfermedad, pues han estado en contacto pues, con otra, pero 4 que tienen enfermedad han estado en contacto pues con 6. Entonces, a este tipo de matriz que se representa acá se le llama matriz de contacto directo, de primero y segundo grupo. La que aparece ahí, espérenme, esa que aparece ahí dice, en este caso, cada elemento A sub i j, que vale 1, si la iésima persona, o sea, la li representa la persona iésima del primer grupo, entra en contacto con la jésima persona del segundo grupo. Vamos a entender bien eso. Dice, por ejemplo, en el 1 en la posición 2,4 lo logramos ver, ¿verdad? La fila 2, columna 4, ¿verdad? O sea, este 1 que está acá significa que la segunda persona del primer grupo, o sea, la que estaba infectada, entró en contacto con la cuarta persona del segundo grupo, ¿sí? Y eso es lo que va queriendo decir, pues, cada elemento que aparece ahí. Si está en la posición que el valor es 0, quiere decir que no estuvo en contacto. Si dio 1 es porque estuvo en contacto esa persona con la otra. Por eso es que hay 4 filas porque representan a las 4 personas y hay 6 columnas porque representan a las otras 6 con las que estuvieron pues en contacto. No sé si se entiende esa parte, cómo es representado esa matriz A. Sí, licenciada, se entiende. Muy bien. Ahora dice, eso es cuando 4 personas contagiadas, ¿verdad? Han tenido contacto con 6 personas, ¿sí? Entonces, ahora dice, ahora suponga que un tercer grupo de 5 personas tiene varios contactos directos con individuos del segundo grupo, ¿sí? Ahora el segundo grupo tiene contacto con este tercer grupo que está formado por 5 personas. Dice que eso también se puede representar mediante una matriz, que también es la matriz de contacto directo, pero entre ahora el segundo y el tercer grupo, ¿sí? Entonces, ahora como pueden ver, mi matriz B va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. ¿Por qué? Porque son las 6, representan a las 6 personas del segundo grupo. Y va a tener 5 columnas, que son las 5 personas del tercer grupo, ¿verdad? Y cada elemento, pues lo mismo que con la matriz A, ¿sí? Va a representar acá, vamos a ver. Por ejemplo, B 6,4, que es 0, quiere decir que la sexta persona del segundo grupo no tuvo contacto con la cuarta persona del tercer grupo, ¿verdad? Eso quiere decir. Acá dice que los contactos indirectos o de orden entre individuos del primero y el tercer grupo se representan mediante la matriz de 4 por 5, ¿sí? Es decir, esto es para ver cómo estuvieron en contacto las primeras con las
con el primer grupo con el último grupo indirectamente, ¿verdad? Porque si se fijan, no han tenido contacto directo de ellos, pero por medio de las del segundo grupo hay un contacto, se puede decir, ¿verdad? Y eso representa por la multiplicación de las dos matrices, A por B. Entonces, dice que para ver esto, observe que una persona del grupo 3 puede quedar contagiada por alguien del grupo 2, quien a su vez, obviamente, fue contagiada por alguien del grupo 1. Si, por ejemplo, la persona A sub 2, 4, era 1, es decir, la segunda persona del grupo 1, pues sí estuvo en contacto con la cuarta persona del grupo 2, y esa cuarta persona, vean, ahora en la matriz B, estuvo en contacto con la quinta persona, y entonces ahí pues se contagió. Entonces dice que se ve indirectamente que esa quinta persona del grupo 3 pues tuvo contacto con la del primer grupo, ¿sí? Indirectamente, entonces con la segunda persona. Entonces es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? Entonces el número total de contactos indirectos entre la segunda persona del grupo 1 y la quinta persona del grupo 3 está dado por toda esta suma que aparece acá, ¿sí? O sea, cuando de 1 y cuando de 0, es decir, todas las que involucran en contacto de la segunda persona y que al final lleguen pues a la quinta, por ejemplo. Y la segunda persona estuvo en contacto con la primera, luego esa primera con la quinta, ¿verdad? Entonces por eso hubo contacto entre la segunda y la quinta. Y así pues todo lo que están allá. Toda esa suma pues me da con los contactos indirectos que tuvieron, ¿sí? Y luego dice acá que también está la matriz de contacto directo de primer y tercer grupo. ¿Cómo se hace? Lo que habíamos dicho, ¿verdad? La multiplicación, pues, de las dos matrices de A por B, que se multiplican, pues, como ya aprendimos, nada más. Entonces dice que observe que únicamente la segunda persona del grupo 3 no tiene contactos indirectos con la enfermedad. La quinta persona de este grupo tiene 2 más 1, que son 4 contactos indirectos. Dice que eso se ha visto que las matrices en general no conmutan, lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, en el siguiente teorema se muestra que la ley asociativa sí se cumple. Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, pues, este es un ejemplo nada más de cómo se pueden dar los contagios, pues, indirectamente. Cosa que estamos, pues, viviendo ahorita, ¿verdad? Lo que dicen. No sé si tienen alguna consulta de eso. Al final es una multiplicación, es como un ejemplo aplicado, ¿verdad? De las matrices, nada más. No, licenciada, está bastante entendible. Muy bien, ya pudo ingresar Álvaro, ¿verdad? Que estaba viendo que no había podido. Lo estaba escribiendo acá. Jaime no ha podido entrar tampoco. Y al final Jaime no ha podido. Le voy a contestar nada más, permítanme. ¿Ustedes tuvieron problema también para entrar, o solo Álvaro y... no, Jaime ya está también. Entonces ya estamos todos, ¿verdad? Solo uno persona faltaría nada más, ¿verdad? Va. Entonces ya pudo también Jaime entrar, que bueno, me alegro. Ya está Álvaro y Jaime acá que estaban escribiendo que no habían podido entrar. Solo Wilfredo va a faltar nada más ahorita. Va. Entonces, eso era como les decía yo, ¿verdad? Un ejemplo de cómo se puede representar por medio de matrices, pues, cosas de la vida, ¿verdad? Y miren que este ejemplo acaba lo que estamos pasando ahorita de los contagios, ¿verdad? Por eso se pide de que trate, si en la medida de lo posible, ¿verdad? Si no es por el trabajo, pues no salir, ¿verdad? Porque si no se contagia uno, luego esa persona contagia a otro y así sucesivamente la cadena va, ¿verdad? Bueno, eso de ahí. Ahora, pues tenemos este teorema que ya vimos que las matrices en la multiplicación no funciona, ¿verdad? No es conmutativa, pero sin embargo asociativa sí es, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo una matriz A que está dada por las coordenadas A sub i j, que es de n por m, y una matriz B que pues, se puede escribir como B sub i j minúscula, ¿verdad? Una matriz de m por p
Y tengo otra matriz que es una matriz de P por Q. Entonces, se puede cumplir la ley asociativa, que yo puedo tener A por B por C, pero primero hago la multiplicación de B por C y luego a multiplico por ese resultado, ¿verdad? Pero eso es lo mismo que yo haga primero la multiplicación de A por B y ese resultado al final lo multiplique por C. Es decir, que hay asociatividad entre la multiplicación de matrices. Obviamente tienen que estar definidas, como lo vimos acá, ¿verdad? Si A es de N por M y yo hago una multiplicación pues de B por C, entonces tengo que ver primero para hacer esa multiplicación de B por C que esté definida, ¿verdad? ¿Cómo veo si está definida? Pues si la cantidad de columnas de B es la cantidad de filas de C, y aquí lo podemos ver. Las columnas de B son P y las filas de C son P también, entonces está definida. Y luego eh, tendría que ver que el resultado, ¿verdad? Se puede hacer con A. Y en definitiva, pues, ustedes pueden ver que sí se va a poder. Y lo mismo acá, eso. Pero nada más es de ver primero que sí se puede realizar la multiplicación y si sí se puede, entonces se cumple la asociatividad. No sé si tienen preguntas con respecto a la asociatividad de las multiplicaciones. ¿No? Muy bien. A ver, ahora acá, ¿verdad? Lo que dice nada más acá es que la asociatividad se puede hacer, no solo con 3, sino con 4, ¿verdad? Y en general, puede hacer la asociatividad, se cumple siempre, pues para un número cualquiera de una multiplicación pues de matrices. Luego, también, así como las matrices en la multiplicación son asociativas, también se cumple la ley distributiva, ¿sí? De la multiplicación de matrices. Obviamente, si están definidas las multiplicaciones y la suma, ¿verdad? Porque recuerden que no cualquier suma de matrices se puede hacer, ni tampoco cualquier multiplicación. Entonces, recordando eso, si se puede, entonces, si yo tengo una multiplicación de una matriz por la suma de dos matrices, yo las puedo distribuir. ¿Cómo distribuimos los números, verdad? Usualmente. Y lo mismo acá, si tengo la suma primero, también se distribuye cada uno, ¿sí? Pero respetando el orden de la multiplicación de las matrices, no puedo poner CB, que es BC, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Porque recordemos que las matrices no son conmutativas, entonces eso es algo muy importante. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿No? Muy bien. Vale. Ahora, parece acá siempre lo de multiplicación de matrices, pero visto como una pues, combinación lineal, ¿sí? Entonces, a ver eso de la combinación lineal. Por ejemplo, sea una matriz de m filas y n columnas, y X es un vector de n filas y una columna. Eso considera entonces, se considera el producto AX, ¿verdad? La matriz A está representada por esta, de esta manera, y el X, el vector X1, que tiene las coordenadas X1, X2 hasta Xn. Es un vector columna, ¿verdad? Por eso es de n por 1. Entonces, ustedes saben que la multiplicación de estos dos sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque coincide la cantidad de columnas con la cantidad de filas. ¿Cómo se realiza? Multiplico la primera fila, ¿verdad? Por esta columna, eso me da el primer elemento. Acá lo tengo, que es la operación, toda esta operación que aparece aquí. Luego, la segunda fila por esa columna me va a dar un valor y así sucesivamente, lo que aparece acá. ¿Eso está bien? O si no, también, pues a X se puede poner también de esta manera. Que vean ustedes que en toda la primera columna aparece el valor de X1 acá, ¿verdad? En esta primera manera. Entonces, lo único que se hace es que X1, si ustedes se fijan, está multiplicado por ese A11, este A21, ¿ve? Que justamente son la primera columna de la matriz, ¿sí? Entonces, se puede poner así y así con todas las filas, ¿verdad? Entonces, es el X1 multiplicado por ese vector A11, A21 y todo lo demás, sumado, ¿con quién? Con el X2,
está multiplicado por la segunda, el segundo vector de la matriz y así sucesivamente hasta el último, ¿sí? Esas dos cosas son absolutamente pues lo mismo, esos dos resultados, por eso decía I o eso. Pero este segundo resultado es justo lo que va a servir para escribir la multiplicación de matrices como una combinación lineal. Entonces dice, observe que C1, el resultado, ¿verdad? Que representa acá la primera columna, dice que es la primera columna de A, ¿verdad? C2 es la segunda columna, pues, de A, ¿verdad? Y así, pues, sucesivamente. Entonces dice que entonces la multiplicación de la matriz A por un vector columna X, que está definido obviamente, se puede escribir como esta combinación lineal, como X1 por C1, donde ustedes saben que C1 es la primera columna de la matriz, luego el otro elemento del vector X, ¿verdad? Que es X2 multiplicado por la segunda columna de la matriz A, y así hasta el último elemento del vector, que es XN, multiplicado por la última columna de la matriz normal, ¿verdad? Entonces, esa es otra manera de cómo se puede escribir la multiplicación de una matriz por un vector, ¿verdad? Obviamente ustedes lo pueden hacer normalmente, pero eso sí es escrito como combinación lineal, ¿sí? Entonces, si acá al lado derecho de la expresión, lo que tenemos ahí, ¿verdad? Se llama combinación lineal de los vectores C1, C2, ¿verdad? Entonces, las combinaciones lineales las vamos a estudiar en la sección 5, que ya no se han visto más a profundidad, ¿verdad? Aquí solo es como una pinceladita nada más de eso de combinación lineal. Pero así es pues como se escribe. No sé si se entiende así en general. Ya vamos a ver un ejemplo, pero así en general. No sé si hay preguntas. No, licenciada, está Muy, bien. muy bien. ¿Va? Entonces seguimos. Vamos más abajo. Va. Eh, quiero ver acá lo que dicen. Va, ahora, se suponga que ahora B es una matriz de N por P, ¿verdad? Otra matriz ya no es A, ahora es una matriz B. Y C se define como la multiplicación ahora de dos matrices. Vean, ahora voy a hacer la combinación lineal de dos matrices. La acabo de hacer, acabamos de ver cómo se hace, pero para una matriz con un vector, columna, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se hace para dos matrices. Vamos a definir a C como la multiplicación de la matriz A que ya habíamos definido por la matriz B, ¿sí? Y C1 va a representar la primera columna de la matriz C, que es el resultado de multiplicar las dos matrices A por B. Entonces, sabiendo eso, la tenemos, ¿verdad? C1, es decir, la primera columna de la matriz de resultado de la multiplicación de A por B va a estar dada de esta manera, ¿verdad? Ustedes lo realizan, ¿verdad? Justo da multiplicar, ¿verdad? Eh, ir multiplicando cada elementito de la primera matriz por los de la segunda. Y entonces acá lo que sucede ahora, como no es un vector, el vector X, ¿verdad? Va a haber mucho más que multiplicar. La diferencia nada más. Aquí en cada columna siempre, igual que en lo anterior, pueden sacar un factor común, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la primera columna siempre está el B11 que se repite. En la segunda columna el B21 y así cada elemento de la segunda matriz se va repitiendo, entonces se puede escribir como de esta manera. Está ahí, ¿verdad? La primera columna y así pues cada columna de la matriz C. Entonces, por eso dice que cada columna del producto AB es una combinación lineal de las columnas de A. Entonces eso se llega, ¿sí? Cada columna de multiplicar las dos matrices, yo la puedo escribir, así como he escrito segundo, una combinación lineal de las columnas de la matriz A. Vean, ahí aparecen todas las columnas de la matriz A y los elementos de afuera son los elementos de la matriz B, ¿verdad? A11 es el elemento de la primera fila y primera columna de la matriz B. B21, acá, ¿verdad? Es
elemento de la segunda fila, columna 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Son de todos de la primera columna, ¿verdad? Entonces, como combinación lineal, los de la primera columna y los elementos afuera de la primera pues columna de la otra matriz. Es como se hace como combinación lineal. Cada columna de la multiplicación de 2 se puede escribir de esa manera. Y acá aparece un ejemplo ya más sencillo, ¿verdad? No en general, a veces en general cuesta verlo, ¿verdad? Pero ya haciéndolo, ya se entiende un poquito más. Por ejemplo, acá dice, sean A, esa columna de, quiero ver, tiene 1, 2, 3 filas y 2 columnas, de 3 por 2 y la otra es de 2 por 2, el B. Entonces, la multiplicación de A por B da como resultado esa matriz. Y ustedes lo hacen y les va a dar ese resultado. Pero ahora bien, vamos a escribir esa multiplicación, cada columna, lo que acabo de decir ahí atrás, ¿verdad? Cada columna yo la puedo escribir como combinación lineal de la fila T A, ¿sí? Que es lo que vamos a aprender ahorita. Entonces, ¿cómo sería? Tengo que poner la primera, por ejemplo, acá tengo la multiplicación, ustedes se hacen normal, pero ahora voy a ver esta primera columna, menos 3, 10, 13, ¿cómo la escribo como lineal de las columnas de A? Obviamente tengo que colocar las dos columnas de la matriz A, ver, la primera columna, 1, 2, 3, acá está, multiplicado por ¿quién? La primera columna de la matriz B, justo es, vean, el 1, ahí está multiplicado, más el 2, que es el elemento de acá, ¿verdad? De B, de la primera columna, y la segunda columna de A. Ahí está. Si ustedes hacen esa multiplicación del escalar por el vector columna, y luego suman los elementos, justo les va a dar menos 3, 10 y 3. ¿Sí? Y ahora la segunda columna, ¿cómo se escribe como combinación lineal? Pues de la misma manera. ¿Sí? Coloco las filas de las columnas, perdón, de la matriz A y afuera los elementos de la columna, de la segunda columna. Ahora voy. La segunda columna de B, que son menos 1 y 7. Ustedes operan eso, pues justo le va a dar ese menos 15, 26 y 32. ¿Se entiende? ¿Cómo se escriben eh, las columnas de multiplicación de dos matrices como combinación lineal de una matriz? ¿No? Ah, muy bien. Entonces seguimos. Ahora aparece también cómo multiplicar matrices. ¿Sí? Ya vimos cómo se hace en general, ¿verdad? Pero acá también está como una manera de cómo se puede multiplicar por bloques, ¿sí? Las matrices. Entonces dice que en ciertas situaciones es prudente manejar las matrices como bloques. A ver, puede hacer eso. Acá está, el ejemplo. Multiplicación por bloques. Hacer la multiplicación de A por B, ahí está la matriz A y la matriz B. Entonces, véanla, ustedes la pueden hacer la multiplicación. Primero verifica que se puede, ¿verdad? Entonces luego la hacen normal, como ya aprendí. Pero también hay otra manera de cómo se puede hacer, que es separando en bloques, que es de esta manera. Vale. Entonces, vean, lo que se hace es partir como en cuatro matricitas, se puede decir, ¿verdad? Cada una de las matrices. Esto con el fin de como hacer como separadas las multiplicaciones y que no se sientan como largo, ¿verdad? Este proceso de multiplicar toda la primera fila por toda la primera columna del primer elemento y así, ¿verdad? Entonces, se puede hacer separado, si ustedes gustan, ¿verdad? Y esta es la manera. Entonces, acá está. Eh, Acá está, ¿verdad? La matriz A, como tiene justo cuatro columnas, ¿verdad? Dejo dos columnas, vale. La parto en cuatro pedazos. La otra solo tiene tres, entonces me van a quedar dos, y el otro lado me van a quedar tres. eh, y así, queda la partición. Entonces, lo que se va buscando es la manera de acá. Es porque ahora yo voy a realizar como que fuera estos cuatro elementos que quedaron aquí, esta matriz de 2 por 2,
Licenciada, casi no se le escucha algo lejos. Vaya, le vamos a subir a esto. Vamos a subir para que asustar, que me oyen bien fuerte la voz. Vaya, acá. Vaya, entonces lo que les decía, la partición, ¿verdad? Lo que se busca es partir en 4 pedazos cada matriz, ¿sí? Acá como tiene un número par, ¿verdad? Cabal queda. Pero, por ejemplo, acá es un número impar, obviamente de un lado le va a quedar, no le va a quedar lo mismo, pues como en la primera matriz A. Entonces, lo que sí es que tiene que partir pues en 4 pedacitos. ¿Para qué? Para que les quede acá que, por ejemplo, esta matriz de 2 por 2 que les quedó aquí, en el primer pedacito de la matriz A partida, yo lo tomo como un solo elemento, el elemento C, ¿sí? Este otro pedazo que me quedó acá en la matriz, yo lo tomo como un elemento D, y así cada matriz, cada submatricita que me quedó, yo lo tomo como un solo elemento, ¿sí? Para realizar la multiplicación. ¿Cómo? Acá está el primer elemento, la multiplicación de A por B, pues va a ser multiplicar C es decir, la primera fila por la primera columna, lo mismo, ¿verdad? Sería C por G más D por J, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? Nada más recordando que ese C y ese G son matrices, no son elementos, pero de ahí se hace, pues de la misma manera. Entonces, eso es lo que se hace nada más, vean. Hace la multiplicación de CG, acá está, C era esta submatriz, G era esta otra submatriz, el resultado, hacen DJ también, y luego al final los suman. ¿Por qué? Porque se me va a dar el primer elemento de mi matriz en la multiplicación de A por B. Y así todo lo van haciendo, lo mismo. Y justo ya a esto, ¿verdad? Al mismo resultado que ustedes hubieran hecho, todo con normalidad. Entonces esto es como haciéndolo por su partecita. Pero esto pues ahí ustedes sabrán. Entonces vean y tienen que tener claro acá de que hay diferentes maneras como ustedes pueden eh, hacer la particioncita esta que se hizo acá. Lo que tienen que tener cuidado es de que cuando hagan esa partición, al realizar las multiplicaciones, estas que van a quedar aquí, ¿verdad? C por G, C por J, tienen que estar seguros de que se puedan hacer esas multiplicaciones, ¿sí? El número de columnas de la primera coincida con el número de filas de la segunda. Aquí con esas que han quedado de 4 elementos de 2 por 2, no hay problema, ¿verdad? Pero cuando yo multiplico ya esta de 2 por 1, ahí sí tengo que fijarme que, pues sí que sí se pueda, ¿verdad? Si no se puede, porque no he hecho bien la partición. Tienen que hacer una partición que sí, donde la multiplicación, pues, el resultado sí se pueda hacer. Eh, no sé si se entiende eso. ¿Preguntas? Entonces, repito, esta es otra manera de realizar la multiplicación, ¿sí? Pero es bueno que lo conozcan, ¿verdad? No, vale. Veamos. Vean acá. Ya dijimos, ¿verdad?, que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Sin embargo, de una manera en que sí se puede hacer, sí se puede saber que dos matrices al multiplicar se van a dar como resultado que sí van a ser conmutativas su multiplicación. ¿Cuál es? Es esta. Supongo que las matrices A y B son dos matrices cuadradas, ¿sí? Es decir, que tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Y que se hacen particiones con antes de este, ¿verdad? Tengo mi matriz C, está formada por la matriz de identidad, eso aparece, lo asumen como que ustedes ya lo saben, ¿verdad? La matriz A, ¿verdad? Que es la matriz original, la matriz cero, este cero es la matriz cero, y aquí la matriz de identidad, está de esa manera. Y otra matriz B que está formada de la misma manera, nada más que cambia de esta A a esta B. Entonces me pide que muestre que las matrices, estas C y D, son conmutativas, es decir, que la multiplicación de C por D da igual que la multiplicación de D C. Vean, aquí cero denota la matriz cero, ¿sí? Tengan entendido. Y
identidad de que al multiplicarse A por I da lo mismo, o sea, es conmutativa que I por A y que es la misma A, ¿verdad? Eso es la matriz de identidad. Es la matriz que cumple que al hacer ustedes la multiplicación de ella por cualquier otra matriz, que siempre va a dar la misma matriz. Es como el 1 de la multiplicación de los números, ¿verdad? Tiene la matriz, la identidad, y tiene la misma, ¿verdad? El mismo resultado que el número 1. Multiplicar esa matriz por cualquier otra matriz va a seguir dando la misma. Se llama matriz de identidad. Entonces, luego tengo acá la multiplicación de C por D. Aquí van a demostrar que la multiplicación de C por D es la misma de por A. D por C, perdón. Se tiene aquí la matriz C, la matriz D. Acá está primera fila por primera columna, la matriz normal como la hemos hecho, ¿verdad? Ustedes saben que la matriz A por la matriz Z pues va a dar la matriz Z, acá, ¿verdad? Y eso, la matriz I por la matriz I, ¿verdad? De la identidad, pues siempre va a dar la misma identidad. Además, la matriz 0, como pueden sumar 0 a cada elemento, va a seguir dando la misma matriz. Y así con lo demás, da este resultado. Y luego, aquí no es CD, vean, aquí es DC. Fijaron en el libro, aquí es DC. Tienen la matriz D y la matriz C, y usted lo hace, y eso le va a dar este resultado que está acá. Entonces, lo único que tiene que hacer es esta parte. Aquí se llama B, se dice B más A, sabiendo que esas dos son matrices. Pero nosotros ya vimos anteriormente que la suma de matrices sí es conmutativa, ¿verdad? La matriz B más A es la misma matriz A más B. Entonces yo le puedo dar vuelta y ahí da el mismo resultado en los dos. Entonces se puede ver que CD y DC pues da el mismo resultado, por lo tanto, esas matrices son conmutativas. Esa es, nada más. No sé si hay alguna pregunta de eso. Yo quizás tengo una pregunta, licenciada. Veo que menciona mucho en los planteamientos siempre que estos productos estén definidos. Pero ¿a qué se refiere cuando estén definidos? Ah, me refiero cuando digo que estén definidos, y el libro también lo dice, ¿verdad? Se refiere a que el número de columnas de la primera matriz que usted desea multiplicar debe de ser igual al número de filas de la segunda matriz, ¿sí? Eso nada más. Usted siempre que va a realizar una multiplicación debe de ver eso, porque si no va a ser trabajo de por gusto, porque se va a dar cuenta, ahí cuando se lo intente hacer se va a dar cuenta que no se puede, porque yo les dije al inicio, si no cumple eso. Ah, de acuerdo. Sí, entendí. Gracias, licenciada. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. No. Vale, muy bien. Entonces, no sé si han tenido la oportunidad de leer un poco más acerca de esto. Y si tienen alguna pregunta ya específica para lo que han leído, no sé si o han llegado hasta aquí donde vamos ahorita conmigo. No sé si van siendo la ruta de aprendizaje. Precisamente, pues, como dijo el licenciado, el coordinador, pues vamos avanzaditos, ¿verdad? Pero como yo sé que a veces no tienen todos los días pues, el tiempo para ir leyendo, pero sí es bueno que vayan leyendo poco a poco para que no se vayan a retrasar, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de lo que sigue del material. Que vean después, aparece un ejemplo, este es un ejemplo, así como lo de contagio, un ejemplo, ¿cómo decir? De aplicación, me había olvidado la palabra. Aparece un ejemplo de aplicación. Acá interpretaciones de lo de la sumatoria. Creo que esto lo vieron en otra materia también, ¿verdad? Como poner números, o tener una suma en términos de sumatoria, este símbolo, ya lo conocen, ¿verdad? No es nada nuevo. Eso, ¿verdad? Cómo se escriben las sumatorias, las propiedades de las sumatorias. Y luego después aparece la otra cita.
Arriba era. Ah, las matrices inversas, cómo se encuentran. No sé si ya tuve la oportunidad de leer eh, esto. Cómo se encuentra la matriz inversa. Todo lo demás para que me pregunten. Ok. ¿No han leído aún? No, licenciada, le voy a ser sincera, yo casi no he leído. Ahorita he estado con lo de estadística que me ha costado un mundo, porque en lo personal me ha tocado aprender a usar Excel. Yo no puedo usar Excel. Estoy viendo videotutoriales de cómo usarlo. Ah, vale. Y los demás, no sé si han tenido oportunidad de leer o también estaban ocupados con otras materias. Sí, licenciada, igualmente yo no he tenido mucho tiempo para leer este material todavía. Hasta aquí van, digamos, entonces la mayoría, hasta aquí donde vamos leyendo nosotros. Sí, prácticamente. Hasta ahí. Ah, pero ahorita tienen como tiempito, pero sí tienen que ir leyendo poco a poquito, oigan, para que no se vayan a atrasar, pero igual, sí, pero si se fijan, no son temas muy complicados, ¿verdad? Solo es de leerles y ponerle atención como a los detallitos. Eh, con leerlos se entienden bastante bien, ¿verdad? Vaya, entonces, porque pues yo iba, si tienen alguna pregunta, pues ahorita era el momento. Si no, aparece acá, permítanme, lo que les voy a dejar para permítanme, era lo de arriba. El ejercicio que van a tener que mandarme, todos me lo mandaron la otra vez, y disculpen, algunos no les he contestado. Ahí lo del video, pero sí vi que lo publicaron. Algunos sí ya les contesté, a los demás se puede escribir ahí. Fue lo último que vimos, casi la tortilla presencial. Este de aquí. Vale. ¿Recuerdan? Ahora permítanme, creo que alguien escribió algo acá. Ah, no. Que Wilfredo se acaba de conectar, ¿verdad? Muy bien, bienvenido, Wilfredo. Eh, Gracias. Acá vamos a ver esto, miren. Fue lo último que vimos en la... No, no fue lo último. Fue lo último que estaba en la agenda. Pero nosotros seguimos avanzando más. ¿Va? Entonces acá, este teorema, que si tienen tres matrices, A, B y C, ¿verdad? En las tres de M por N y alfa y beta son dos números escalares, ¿verdad? Entonces se cumplen estas propiedades. ¿Recuerdan que la demostración del 3i, y la vimos cómo se hacía, ¿verdad? Yo les dije que servía escribir las matrices de esta manera, ¿verdad? Como está aquí, para hacer este tipo de demostraciones. Entonces, así como está la matriz acá, esta, la demostración del 3i, esa, ¿verdad? Sí. Entonces, en el videíto, pues quiero que ustedes me demuestren estas propiedades, le puedo decir cuáles, no todas. Esta, la 2i, parece acá que la matriz 0 por la matriz A da como resultado la matriz 0, ¿sí? Fácil, pero tienen que hacerlo, lo explican ahí en el video. También esta que se cumple eh, la ley distributiva, esta 5, ¿sí? Y la de
Estas 4, estas 3. Sería estas 2 sí, la 4 y la 5, estas 3. La pueden hacer en, no sé cómo les sale mejor, si en, bueno, como ustedes gusten, ¿verdad? En un papel o lo hacen en Word, lo van explicando ahí, como les salga mejor. No sé si me doy a entender y si se tiene la idea de cómo lo van a hacer, o utilizando este ejemplo, como aparece este ejemplo acá. ¿Sí? ¿No hay preguntas con respecto a eso? Veamos. 2, 4 y 5 de la página 53, dice. A ver si es de la página 53, que no me fijé, la verdad. Vamos a ver. Sí, página 53, 2, 4 y 5 de la página 53. También sencillo, ¿sí? Yo pensaba, porque ahorita están ocupados, ¿verdad? Pero siempre los dejo para el siguiente viernes, les dejé la otra vez, ¿verdad? Entonces sí, entonces sería para el siguiente viernes, ¿sí? Para el otro viernes, tienen hasta esa fecha para poner el video ahí en plataforma, pero de igual manera, si tienen algún inconveniente, ¿verdad? Y no lo pudieron enviar hasta el día viernes y desean enviármelo sábado o domingo, pues también escríbanme, díganme la razón por la cual, pues yo puedo tomar en cuenta, pues eso, ¿verdad? Si tienen alguna otra cosa que hacer, pero pues si no, intenten enviarlo, sería hasta el día viernes que tienen para enviarlo. ¿No hay consultas con eso entonces? Entonces me dice si tiene alguna consulta entonces con el material. Es el momento para hacerlo. Voy a tomar una captura de pantalla ahorita para presentarla. No, si no hay consultas del material, pues hasta aquí nos quedaríamos, pero no sé. Díganme si hay más consultas. Material. De lo de álgebra ahorita o lo de estadística. No, algo. Bueno. No tienen más preguntas, si no, pues hasta aquí nos quedaríamos, pero necesito que me digan si no hay más consultas, si tienen lo que van a hacer en el video. No, yo sí entiendo, licenciada. Muy bien. ¿Todos también? Del material. Sí, se Sí, comprende, licenciada. va, muy bien. Entonces, pues del material, mientras vayan leyendo también, ¿verdad? Cualquier consulta que tengan, escríbanme, ya sea al correo o en mensajería a la plataforma. Pues ahí estoy pendiente yo tratando de contestarles siempre, ¿verdad? Perfecto, entonces hasta aquí nos quedaríamos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Por favor, no sé, yo sé que a veces cuesta, pero no se vayan a olvidar de alguna materia, siempre estén pendientes pues, de todas las materias, ¿verdad? Y cualquier consulta yo estoy a su disposición, ya lo saben. Entonces voy a finalizar la grabación en estos momentos.